Pues vamos a hablar un poquito de la interfaz gráfica. Vamos a mostrar aspectos fundamentales de la interfaz gráfica. Ahorita vamos a ver hasta dónde alcanzamos para lo de las imágenes. Entonces, ustedes ya vieron los talleres, pero digamos acá vamos a dar un contexto que también nos sirva de cara, pues, no solo la práctica 5, sino para el proyecto final. ¿Listo? Porque la interfaz gráfica que ustedes vieron, yo creo que fueron proyectos utilizando QText Edit o QPlain Text Edit. Entonces, va a mostrar, digamos, el proceso pues para las animaciones o que les va a ser de utilidad pues para el juego. Entonces voy a explicar el proceso pues también paso a paso. Voy a tratar de hacer un proceso pues muy paso a paso. Entonces yo, ¿qué voy a hacer inicialmente? Voy a generar la interfaz gráfica. ¿Listo? Pues a ver que esto... Aquí. Acá, acá. Bien. Entonces voy a generar una interfaz gráfica. ¿Listo? ¿Cómo generamos una interfaz gráfica? Entonces nosotros siempre habíamos venido trabajando de la siguiente manera. Entonces le damos el nuevo proyecto. Siempre habíamos venido trabajando acá. ¿Cierto? Ahora vamos a trabajar con interfaz gráfica, lo que es una aplicación de Qt y una aplicación con widgets. Entonces le damos en proyectos, application Qt, Qt widgets application. Escogemos esta. Él nos da la ubicación pues como siempre. ¿Cierto? El sistema de construcción. Y aquí entra lo diferente. Cuando yo creo una interfaz gráfica, él me dice, vea, especifique información básica acerca de las clases para las cuales usted quiere generar los archivos de código fuente o el esqueleto de los archivos de código fuente. ¿El esqueleto es qué? Pues una plantilla de archivos de interfaz gráfica. Entonces, por ejemplo, él nos brinda qué opciones. Entonces, ¿cómo hacerle el nombre de la clase para generar interfaz gráfica? O sea, cuando usted genera una aplicación de interfaz gráfica en Qt, él de una le va a generar usted una clase donde va a llamar la interfaz gráfica. Porque miren que acá él tiene un archivo que es de extensión UI, o pues como digamos su traducción en inglés, User Interface, o sea, interfaz gráfica. Esto dice que es un formulario porque eso es un archivo XML, así como genera pues en Android Studio o en otros lenguajes de marcado. Los lenguajes de marcado hay XML, HTML y otros más, pero esos son los más conocidos, los que más he usado yo, pues, por ejemplo. Entonces este archivo va a ser un XML, pero de extensión UI, porque él lo va a construir. Qt se va a encargar de esa gestión, ¿cierto? Entonces acá aparece el nombre de una clase que va a gestionar este archivo. Vamos a tener una clase, listo, una clase principal. Acá dice una ventana principal, ¿cierto? Y usted la puede cambiar aquí y le puede colocar interfaz, ¿cierto? Y él le va a renombrar esos archivos. ¿Cuál clase base? QMainWindow. Puede ser un widget o un diálogo. Yo generalmente la pongo aquí, cuando genero una ventana principal. Listo. Entonces, yo voy en esta parte de los detalles. Miren que la creación de un proyecto le da la localización, sistema de construcción, los detalles. Entonces aquí, pues nada diferente, pues como, o nada extraño. Listo. Le doy en Next. Y él me dice que, bueno, yo quiero hacer un archivo de traducción. Por ejemplo, que esta aplicación sirva pues para diferentes lenguajes. Yo generalmente no le pongo nada, pues porque esto va a estar en inglés o en español. Entonces, acá no pongo nada. Le doy Next. Selecciono obviamente mi sistema de construcción. Generalmente estoy usando estoy en Windows. El MinGW de 64 bits, el que uso yo, pero si usa de 32 pues tampoco hay problema. Generalmente solo uso uno. Listo. Le doy Next. Añadir control de versiones, obvio. Dalo aquí. Y ya tenemos. Le dice, archivos a ser añadidos en tal ubicación. El gigignore, interfaz.cpp, interfaz.h, interfaz.ui, el main.cpp y el pro. Estos archivos son los que uno vería normalmente en un repositorio.
Cuando usted muestra el .pro.user, quiere decir que usted no construyó en el repositorio acá. Usted lo hizo desde afuera, por ejemplo. Y el .pro.user, recuerden que solo le va a servir a usted. A nosotros ni a nosotros ni a nadie le va a servir el .pro.user porque no tenemos su computador. Entonces, el .pro.user lo que hace es generar digamos, archivos ejecutables o build o la carpeta build en esta ruta. Perdón, en esta ruta. Entonces va a generar los ejecutables y los archivos necesarios pues, para yo poder ejecutar. Pero eso solo le va a servir a usted, el .pro.user. Por eso es que el git ignora ese .pro.user. Y acá simplemente con esto basta por no construir cualquier proyecto. Listo. Entonces ya estoy listo para crear mi primera interfaz gráfica. Finalizo y ya lo tengo. Listo. Entonces miren que aparece un sistema de carpetas nuevamente, donde aparece el .pro con estas definiciones adicionales. Vemos que acá pues no es necesario dar mucho detalle, porque él solo lo construye con el QMake. Y aparece el main con unas clases predefinidas que llama el QApplication, genera un objeto QApplication, genera un objeto de la clase que yo llame interfaz, lo muestra y lo ejecuta. Listo. Y acá vemos la clase. Esta es la clase que él nos da predefinida. O sea, yo no he tocado nada. Y miren que él ya nos da, digamos, una base. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo cierro una escuda acá. Voy a hacer una ejecución. Entonces voy a compartir todo para que ustedes vean. No estoy seguro si ya se va a ver con menos resolución, pero yo creo que es más... no, mentira, acá es más fácil. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Sí, para que mantengamos esta resolución y se vea muy claramente el código que yo vaya a ir modificando. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a ejecutar esto y van a ver qué va a salir. Entonces voy a ejecutar y miren lo que sale. Sale una ventana en blanco. Porque ahí no tengo nada, ¿sí o no? Entonces una ventana en blanco donde yo ya voy a empezar a agregar elementos. ¿Cuáles elementos? Entonces, hasta aquí no hay ninguna ciencia, ¿cierto? Básicamente este archivo.h que tiene, miren que aquí hay una herencia. Él hereda de esta clase QMakeWindow porque acá están todas las definiciones pues, de interfaz para una ventana, que es la que acabamos de ver. Construye un QObject. Bueno, esto es una macro para especificar que un QObject acá genera el constructor y acá genera un objeto privado de la clase interfaz. O sea, es un atributo de tipo interfaz que en el constructor se inicializa. Listo, mírenlo acá, se inicializa. Listo. Entonces, hasta aquí hay una inicialización. O sea, este código va a ser siempre el mismo para todos. Cuando creen una aplicación de interfaz, siempre va a ser el mismo. Obviamente, cambiando el nombre de la clase, ¿cierto? Eso pues que quede claro. Pero de aquí en adelante usted le empieza a agregar código a esto. Este es el esqueleto que hablaba, el proyecto. Este es un esqueleto que usted ejecute y ven lo que yo les mostré. Esa ventana que no tenía nada. Entonces aquí lo nuevo es usted dice a la carpeta formularios y acaba de su interfaz. Mírenla aquí. Entonces acá va a empezar usted a jugar con elementos. Por ejemplo, puede uno colocar botones, puede colocar layouts. Los layouts son básicamente organizadores. Entonces un layout es yo coloco un botón por acá desorganizado o coloco un arreglo de botones bien estructurado. Aquí. Puedo colocar un dial. Vamos a ver dónde están los diales. Bueno, un LCD. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocar una barra de progreso. Vamos a colocar otro layout. A ver. Y vamos a poner, mentira, este no me gusta. Vamos a poner un layout horizontal con otros elementos. Por ejemplo, un dial. Ahí. Con
como un scroll vertical. Y si uno ejecuta esto, entonces primero, miren lo que pasa cuando uno vuelve a la zona de texto. Entonces miren que aquí tiene la parte de diseño, cuando usted trabaja con formularios. Esta es otra pestaña pues que ustedes no hayan trabajado. Acá les estoy mostrando la pestaña de diseño donde está la interfaz. Y cuando usted vuelve a Edit, esto es puro XML, vea, XML versión 1.0. Esto no se puede tocar, bueno, no se puede modificar, pero acá está todo lo que yo añadí en la interfaz. Generalmente, pues, si alguno de ustedes ha trabajado con Android, esto es lo que uno genera con Android, Android Studio, o la interfaz en el celular. Pero esto no le toca. Entonces, guárdelo, pero no nos interesa. Y si ejecuto, ¿qué voy a ver yo? Voy a ver lo siguiente. Mírenla acá. Una interfaz con los elementos que puse, botones, organizados estructurados, la barra de progreso, el scroll o la barra deslizante, un dial. Ahí ya estoy agregando elementos de la interfaz. Listo. Ya puedo estar interactuando con la interfaz, que en el taller pues les mostraron a ustedes cómo realizar algunas acciones. Listo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a enfocar básicamente en lo que nos resta de clase? En crear una interfaz para nosotros trabajar con unos elementos. Listo. Entonces, para generar, por ejemplo, lo que es para la práctica 5, el laberinto. Lo que es para el juego, generar el escenario de juego. ¿Cierto? Entonces, digamos que uno parte de lo siguiente. Me preguntan, ¿se puede usar la interfaz gráfica para construir el algoritmo del reescalamiento? ¿Y cuál sería el objetivo de la interfaz gráfica? No entiendo esa pregunta, pues ¿cuál sería el objetivo de la interfaz? Sí, sí, sí se puede hacer. Generar esa nueva imagen, sí. O sea, ustedes pueden utilizar ese QImage para generar la imagen también, sí, claro. Inclusive ese archivo creo que se les va a compartir. Ahorita miramos eso. Entonces, listo. Entonces, les voy a mostrar lo siguiente. Entonces, digamos que cuando ustedes piensen en el proyecto final o en el juego, piensen en algo que ya está prehecho, ¿cierto? Pues como para tomar una base, o sea, no es algo, no puede ser, o sea, sí puede, pero generalmente no genera una abstracción de algo que de pronto no exista o que piensen que no existe, porque ahí sí se les va a decir, no, pues eso está muy complicado. Entonces, digamos que un juego como este, como Mario Bros, es un juego que usted ya puede estar construyendo tranquilamente, salvando pues el nivel de detalle, ¿cierto? Obviamente, pero es un juego que en términos generales usted ya puede estar construyendo. ¿Por qué? Porque el Mario tiene una zona de puntaje en la parte superior izquierda, tiene recolección de monedas, pues, o de elementos que él va sumando, tiene la especificación del mundo, tiene el tiempo, y todas esas cosas usted ya las, digamos, las pueden ir dominando en los próximos días. Listo. El tiempo es con un timer. Vamos a mostrar algo de eso, si no es porque ya lo vieron en el taller. Pero digamos que acá en términos generales, ¿qué tenemos? Entonces vamos a hablar también, pues, que me hicieron una pregunta del laboratorio que digamos que si van a tener tiempo para desarrollar el proyecto final. La respuesta es, por supuesto, usted con las prácticas de laboratorio ya fue resolviendo el proyecto final. Por ejemplo, recuerden que uno de los requisitos del proyecto final era generar usuarios y generar logueo. Usted ya lo puede hacer con lo que aprendió de manejo de archivos, ¿cierto? Tranquilamente lo puede hacer, porque ya sabes cómo cargar, leer y guardar datos de un archivo. Entonces ya poder guardar las vidas, guardar el mundo, guardar la identificación del usuario y la contraseña, guardar el mundo,
guardar las vidas, guardar la dificultad, etcétera. Listo. Entonces, eso con archivo, entonces usted ya va cumpliendo requisitos. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, la práctica 4 de manejo de contenedores? Les va a servir para, por ejemplo, hacer construcciones de la interfaz. Entonces, si ustedes se fijan, yo podría generar una clase que se llame bloque y miren que aquí yo tengo en la parte superior, pues lo de abajo también podría ser bloque, aunque yo no lo recomiendo porque es muy denso y tiene un comportamiento muy simple. Entonces miren que él donde está parado puede ser simplemente usted manejar un sistema coordenado, en donde él diga, no vea, él puede saltar, pero, bueno, y eso es otro detalle. Miren que cuando él salta de manera parabólica y eso tiene que ver con la práctica 6, vea. O sea, cuando usted le da a saltar, él sigue una trayectoria que es parabólica. Él no llega y usted le da a saltar y salta vertical, no. Entonces eso la práctica 6 les va a ser de utilidad para el manejo de personajes con este tipo de movimientos. Pero bueno, hablando de lo que es, por ejemplo, el suelo, si usted no le define un suelo, él se puede seguir derecho, ¿cierto? Y si no le define las fronteras de los objetos. Entonces el suelo, digamos, está basado en el sistema de coordenadas, que ya le dimos que el sistema de coordenadas, por ejemplo, está invertido para las imágenes y vamos a ver que para la creación de las interfaces también. Listo. Entonces vamos a detallar un poquito acá para generar un contexto de lo que voy a hacer yo. Entonces miren que yo acá tengo un conjunto de bloques. Entonces son unos bloques que son signos de interrogación y tengo otros bloques que son como ladrillos, ¿cierto? Como ladrillos de una pared. Y esos bloques yo sí los puedo destruir. Miren que estos que signos de interrogación tienen diferentes, o sea, en términos geométricos son los mismos, tienen el mismo ancho y alto, pero en términos de funcionalidad son diferentes. Ahí es donde podemos tener, por ejemplo, un contenedor que tenga todo esto o generar una clase que llame bloque y heredar para tener bloques de estos de interrogación o bloques que se revientan, pero cada uno tiene su propósito. Por ejemplo, miren que ahí generó dos bloques, uno de una monedita, ¿cierto? Esa interrogación, ¿qué es? Puede salir muchas cosas, una moneda, un hongo, una estrella. Miren que por ejemplo acá salió un hongo y él lo cogió y ese hongo le permite volverse más grande. Entonces eso es como un poder, ¿cierto? Digamos que hasta ahí muy sencillo el Mario. El Mario lo que tiene que hacer es avanzar hasta el castillo y ya. Y empezar a recoger monedas. Entonces miren cómo aumenta el puntaje, aumentan las monedas, el mismo mundo y el tiempo va disminuyendo, ¿cierto? Miren otro detalle con los enemigos. Los enemigos generalmente aparecen en el mismo punto. Lo que yo les decía para la práctica 5. O sea, son cosas que hay mucha inteligencia artificial, no hay, porque esos hongos siempre aparecen ahí. Cada vez que usted reinicie el mundo, esos hongos van a aparecer ahí. Y siempre va a aparecer este cuadradito. Siempre va a aparecer ese hongo ahí. Usted reinicia Mario y juegue las veces que quiera, siempre va a aparecer ese hongo ahí. Entonces es un juego que se puede realizar fácilmente. Entonces miren que acá otro cuadrito de interrogación y ya tienes una flor. Entonces en uno era un hongo para volverlo más grande, otro hongo que es una vida y otro hongo que es una flor que le da el poder de tirar fuego, ¿sí o no? Mírenlo ahí. Y correr más rápido. Miren que este otro bloque ya le permite no solo tener una moneda, sino varias. Y estos bloques también están distribuidos por el escenario. Listo. Ahí apareció otro tipo de enemigo. Otro bloque de interrogación donde hay una estrella. Entonces, si ven, o sea, ¿qué cambió ahí? El poder que usted le iba a dar. Pero mire que los bloques están distribuidos de manera, digamos, determinística. Están ubicados en puntos específicos, perdón. Y tienen las características, siempre van a ser las mismas. Los enemigos siempre van a aparecer casi siempre de la misma manera. Casi siempre porque hay variaciones. Pero miren que una construcción de un juego muy bien elaborado, porque es tan bien elaborado que es la fama del Mario Bros, pues yo creo que ese fue el que catapultó pues la plataforma Nintendo, pero pues digamos que muy completo. Entonces miren que van cambiando cosas muy poquito de la escena. Miren que el fondo es casi que constante, es una imagen que uno carga ahí de fondo y ya. Y el piso puede ser básicamente establecerle fronteras o colocar contenedores porque también son bloques, pues ahí digamos que queda libertad.
y ahí se acabó el mundo, con muy pocas diferencias pues entre las características. Pero entonces, ¿qué elementos puntuales tiene esto? Tiene algo que es un escenario de juego. Y en el escenario de juego yo pongo todos los elementos. Y eso es lo que vamos a apuntar. Entonces miren, que él tiene un escenario donde hay una imagen de fondo, donde está la construcción del escenario, que es el primer punto de la guía 5, donde está a construir, por ejemplo, el laberinto para el Bomberman. Y aquí pues va a ser la construcción del escenario y ya después usted le agrega al personaje, le agrega a los enemigos, etcétera. Pero lo básico es tener el escenario de juego. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a construir el escenario de juego. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Me dicen, profe, ¿puedes mostrar ahí rápidamente cómo desactivar la consola externa y que los datos de salida se muestren solo por aplicación output? Sí, claro. Entonces, cuando ustedes están probando, generalmente, uno acá en proyectos, en el run, le dice si quiere correr en terminal. Esta terminal es la terminal de su sistema operativo. Entonces, si usted la desactiva, ya la información le aparece por aquí, en Application Output, sin necesidad, pues, porque si usted no ingresa datos, pues esa otra terminal, pues, estorba, pues, o a mí me estorba, pues. Y ya usted va a poder utilizar el cout sin ningún problema aquí. Listo. Entonces, basta con hacer ese chequeo ahí de la terminal. Entonces, nuevamente, proyectos, se va a Run, y aquí, en chequeo de Run Terminal. Lo deja sin chequear para que aparezca todo en la Application Output. Listo. Para que lo tengan presente. Bueno, entonces, nuestro contexto era ese, ¿cierto? Entonces yo voy a crear un escenario. Entonces vamos a un nuevo contexto. ¿Alguno de ustedes ha ido a una obra de teatro? Una cosa. Entonces, cuando uno obra una obra de teatro, generalmente, ¿cuáles son los elementos más importantes de la obra de teatro? Los actores, ¿cierto? Y la obra. Pero hay algo, digamos, desde el punto de vista administrativo, o no sé cómo definir eso, pues la verdad, y es el espacio. Entonces usted puede hacer una obra de teatro solamente tiene un espacio adecuado, ¿sí o no? Entonces lo que queremos con llegar a una aplicación, por ejemplo, como el Mario Bros. O con el juego, es tener un espacio de trabajo, que es lo que vamos a condicionar y les voy a mostrar. Digamos, en términos del contexto, podríamos hablar de que preparamos el espacio físico para poner adentro los actores. Y los actores son esos cuadrados, esos círculos, el personaje, los enemigos, etcétera. La ambientación. Entonces, eso solo es posible si usted tiene el espacio físico. Pues, por ejemplo, un edificio. El edificio es donde voy a tener el escenario y donde voy a tener pues el despliegue de la obra de teatro. Pero lo fundamental es el edificio y dentro del edificio tiene que haber una sala donde va a estar el escenario, ¿sí o no? Donde va a ser la obra de teatro. Algo así, ¿sí o no? Entonces tú vas a tener el edificio, el escenario y adentro del escenario van a estar los personajes o encima del escenario, ¿sí o no? Con nosotros con Qt vamos a dar una representación similar. ¿A qué me refiero con una representación similar? A lo siguiente. ¿Cuál sería el edificio de nosotros en este caso? Sería un elemento graphics view, este de acá. Lo arrastré acá. Graphics view. Este es nuestro edificio. Listo. Para nosotros ese va a ser el edificio. A ver, una cosa. A ver si él me deja. Para que yo hacía esto.
Eso. Entonces, este es nuestro edificio. Ese Graphics View. Y miren que acá en la barra lateral, vamos a hablar un poquito de ella. Entonces nosotros tenemos varias, en esta pestaña de diseño tenemos varias barras por acá. Entonces tenemos una barra izquierda, que son todos los elementos de la interfaz gráfica. ¿Cierto? Lo que les muestro ahora. Etiquetas, botones, LCD, calendarios, OpenGL widget, que eso es pues para animación un poquito más avanzada utilizando tarjeta gráfica, que es donde tiene sentido. Lo que les mostraron los talleres, que además que utilizaron un text edit, un line edit, un plain text edit, etcétera. Botones y bueno, muchas más cosas. Nosotros sacamos ¿cuál? Vuelvo y repito, un Graphics View, que es nuestro teatro, ¿sí o no? El edificio del teatro, donde va a estar la escena, el escenario. Entonces aquí inmediatamente usted pone cualquier elemento en la interfaz, acá se crea, digamos, un árbol de objetos que hay en la interfaz. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una barra de menú, una barra de status que están por acá. La barra de menú es esta. Esta es la barra de menú. Ah, bueno, esta es la barra de... Sí, esta es la barra de menú. Donde usted puede sacar un menú pues como una aplicación normal, ¿cierto? Acá no lo vamos a hacer posteriormente. Y aparece el Graphics View. Esto como tal ya es un objeto. Por eso es que les mostrábamos siempre en términos, hablamos de clases y objetos, ¿cierto? Si usted, digamos, o nosotros no hubiéramos pasado por ese proceso de mostrarles clases y objetos de manera, pues, digamos, ordenada, no hubiéramos llegado a este punto. Porque aquí ya está viendo unos objetos creados. Cuando usted ejecuta, él ya se transforma en un objeto. Y él solito hace la construcción de ese objeto con el constructor que él defina. Y aquí tenemos características o propiedades de ese objeto. Entonces, ya las pueden explorar ustedes. Acá estamos hablando de un ancho máximo. Esto es un ajuste a la interfaz. Entonces, yo acá podría, por ejemplo, decir, no, es que yo quiero que sea de 100 píxeles. Dalo ahí, se cambió. ¿Ancho de cuánto? De 50. Miren cómo se redimensionó. Generalmente, yo lo que hago es ajustar. A ver, no, este no me sirvió. Ajustar al tamaño de la interfaz, a toda la interfaz, de toda la ventana. Listo, ahí quedó. Y le puedes empezar a cambiar cosas. Listo. Entonces, por ejemplo, el título. Etcétera. Le puede empezar a cambiar muchas cosas. El Graphics View tiene también sus propiedades. Eso lo pueden explorar ustedes después. Pero, digamos, esto mismo está definido pues en la librería. Entonces, si usted se va a la documentación, Graphics View, va a ver usted que esta es la definición de esa clase. Y acá le va a decir el proceso que yo voy a ejecutar pues de una manera muy detallada. Entonces, por ejemplo, le dice, el QGraphics View, la clase, proporciona un widget para desplegar el contenido de QGraphics Scene. Entonces, acá hay un detalle importante. Por ahora me estoy yendo a la documentación para que esto no quede pues como algo que solo manejo yo. No, o sea, todo está en la documentación. Entonces, el QGraphics View, que fue lo que yo acabé de poner en la interfaz gráfica, es básicamente el edificio para la obra de teatro. ¿Y dónde está el escenario? Acá, QGraphics Scene es ese escenario donde va a poner a los actores. Entonces, si usted obviamente en cualquier clase le da Kenmore, tiene una documentación pues parcial y acá extendemos la descripción detallada. Entonces él me dice, el QGraphics View visualiza el contenido del QGraphics Scene en una vista pues que se puede, digamos, visualizar con el despliegue de scrolls o de barras deslizantes o que la escena se puede mover pues para la visualización. Para crear una escena con ítems geométricos, que es lo que vamos a hacer, mire QGraphics Scene Documentation, la documentación de esta clase. El QGraphics View es parte de el Graphics View Framework. Aquí está el framework donde usted le van a decir cómo crear, por ejemplo, acá, cómo crear un rectángulo,
o cómo crear un ítem de manera personalizada, con ejemplos. Miren, cómo creo rectángulos, cómo creo elipses, cómo creo dos figuras, esto es triangular, cómo creo una línea, cómo creo una región circular, cómo creo rutas. Mire que puedo crear el símbolo de Qt a punta de comandos, texto, etcétera. Y estas son todas las clases que usted puede usar en ese framework. Entonces, vea, tengo shape item para cambiar las formas, tengo una clase para efectos gráficos, tengo una clase para manejar elipses, y recuerden que entre la elipse también está la circunferencia. Tengo una clase para crear ítems de manera pues arbitraria, no necesariamente eh, estos, por ejemplo, un cuadrado y una elipse, sino que usted puede crear elementos de manera personalizada. Puede tener un contenedor, miren, contenedor, que trata un grupo de ítems como un solo ítem. O sea, puede agrupar los elementos de la interfaz para un comportamiento. Y hace un montón de cosas. Miren, un ítem polígono, un rectángulo. Entonces los invito a que miren la documentación. Hablan acá del sistema de coordenadas. Acá hablamos de que el Graphics View es basado en el sistema coordenado cartesiano. La posición de los ítems y geometría sobre la escena son representados por un conjunto de dos números, la coordenada X y la coordenada Y. Cuando usted observa una escena usando una vista no transformada, o sea, cuando usted muestra, ¿cierto? Sin haberle hecho nada, una unidad sobre la escena representada por un píxel sobre la pantalla. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta cuando les hablen de unidades, cuando utilicen estas clases, está hablando de un píxel, en términos de píxeles. Nota. Entonces, el sistema de coordenados tiene el eje Y invertido, véalo acá, acá dice, donde el eje Y crece hacia abajo. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Y acá dan más descripción. Luego les digo, lean. Acá le van a generar muchas ayudas, que básicamente cuando a mí me preguntan en las asesorías, yo me remito siempre acá, pues porque no es un conocimiento que uno haya adquirido pues por arte de magia, y no que todo está aquí, ¿cierto? De explorar esto un poquito. Entonces, mire, cómo generar animaciones, véalo acá. Esto sí que es importante para el juego, muchachos. O sea, tienen que leer esto. Ya con OpenGL no me metan, porque esto tiene que ver con la interfaz gráfica, utilizando pues también, tiene su poder con la tarjeta gráfica. Pero miren que acá le están dando un resumen pues más que suficiente para crear todo eso. Listo. Para que lo tengan presente. Entonces, con QGraphics View está casi que toda la información, porque mire que lo remite a los enlaces a lo que usted va a necesitar. ¿Sí o no? Bueno, entonces yo ¿dónde estaba? Yo estaba en la interfaz. Creé un objeto Graphics View. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear el escenario. Digamos que este preámbulo es para mostrar dónde está la documentación, pero ya vamos a concretar llevando algo a la interfaz. Listo. Entonces, miren que acá en el QGraphics View, él me dice, bueno, váyase a esta clase. Todavía no, porque él me está mostrando cómo hago yo el proceso de yo incluir el escenario dentro de ese edificio que es el QGraphics View. Listo. Entonces me dice, no, si usted quiere ver en esta interfaz el contenido, este es como el vehículo, o sea, la infraestructura. Y usted crea una escena, ¿cierto? En la escena yo voy a generar todos los elementos de la interfaz. O sea, en el escenario se ponen los actores, ¿sí o no? Y ese escenario está dentro de un edificio. Y eso es lo que están haciendo acá. Preparando ese escenario dentro del edificio. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a crear un objeto graphic scene. Entonces, para yo crear ese objeto, me voy acá y voy a incluir la librería. Generalmente pues no es necesario, pero me gusta tener siempre las librerías que yo vaya a usar. QGraphics Scene. Ahí está. Y creo un objeto. QGraphics
sin el tipo Xena. Ahí lo muestran sin apuntador, yo lo voy a crear con apuntador. Miren cómo lo muestran aquí, en el stack. Yo voy a crearlo en el heap. Y voy a seguir este procedimiento. Entonces, básicamente, yo aquí ya tengo el objeto, ¿sí o no? Y ahora, cuando él genere el constructor, yo voy a inicializarlo. ¿Qué es inicializar un objeto? O en la memoria dinámica. Entonces, es crearlo asignándole memoria. QGraphics Xin. Entonces ahí se lo muestran con stack, yo lo voy a mostrar con el heap. ¿Listo? Entonces míralo acá. Este atributo es importante que esté aquí la Xena para que tenga alcance en todo el programa. ¿Listo? Entonces, ya tengo ese objeto QGraphicsIn que me están diciendo, garantice que tiene esto. Ya lo tengo, ¿sí o no? Y vamos a añadir un texto. ¿Listo? Entonces vamos a crear en la Xena, vamos a añadir un texto. Simplemente xin.add. Tal mire que él me va a añadir una elipse, un ítem, una línea, un path, pixmap, polígono y ahí para adelante. Voy a añadir un texto. Y él me dice, crea un texto. Es un QString. Bueno, yo escribo hola. Y ahí lo tenemos hasta este punto. Y nos falta es incluir esa escena en el Graphics View. Entonces esto casi que lo que uno hace aquí es ya abrir la obra, ¿cierto? ¿Cómo llamo ese Graphics View desde la interfaz gráfica? Entonces, recuerden que este es el objeto de interfaz gráfica. Entonces, ¿cómo lo llamo? UI, flecha, y acá tengo todos los elementos que tenía en la interfaz. Listo. Acá los que tenía viejitos. Se toca actualizarlo. No se ha actualizado la interfaz. Eso es con la última ejecución que aparece. Entonces, por ejemplo, aquí siempre me están apareciendo esos botones que ya quité. Entonces, eso a mí no me interesa. Entonces, lo que voy a hacer es compilar para que actualice. Listo. Ya compilé. Y ahora sí, punto. Entonces, miren que ya desaparecieron los botones. Y yo el que necesito es este, el Graphics View. Porque el Graphics View es donde yo voy a mostrar los elementos de la escena. Listo. Voy para acá. Voy para aquí. Y el Graphics View. Y desde la documentación me dice, bueno, con el Graphics View, cuando yo lo creo, tengo que hacer esto. Pero como ya el objeto está construido, o sea, hasta este punto ya el objeto se construyó. Entonces tengo que utilizar otro método que es el siguiente. Miren que aquí aparece, por eso yo les decía, era importante hacer el seguimiento del curso así, se estructuró pues de manera que cuando usted llegara acá ya entendiera muchas cosas. Por ejemplo, estos constructores sobrecargados, el destructor, los métodos. Miren que acá hay métodos sobrecargados. Por acá hay uso de contenedores. Lo vamos a ver posteriormente. Aquí, uso de contenedores para devolver los ítems. Digamos que todo esto ya lo era una preparación lo anterior para llegar aquí, a un punto donde usted ya tenga la capacidad de entender toda esta documentación, porque básicamente el objetivo es entenderla y usarla. Y nos vamos para este método, que es setSyn. Entonces, establece la escena actual a escena. Si la escena ya está actualmente siendo vista, esta función no hace nada. ¿Listo? Entonces, esto solo es cuando uno necesita establecer una escena, porque, digamos, a ver, nada más. Porque si la idea es que usted lo haga en el constructor, pero como ya lo tengo creado, entonces necesito ese método setSyn para este mismo proceso que yo no pude hacer en el constructor, porque yo no lo creé, yo lo llamé desde la interfaz. Entonces aquí llamamos el método setSyn y le doy, miren que me está pidiendo ¿qué? Un apuntador, ¿sí o no? Pero como yo ya tengo creado un objeto con la memoria dinámica, yo simplemente puedo pasar el nombre de la variable y ya, porque él va a tener la dirección de la interfaz, de la escena. Y ya con esto es suficiente para que usted tenga una escena. Entonces vamos a ejecutar, para que ustedes vean qué pasó. Listo, vea.
Ahí apareció ese hola. Ya pudimos crear un escenario donde va a empezar a incluir objetos. Listo. Entonces ya con esto es suficiente para que usted cree objetos. Listo. Vamos a crear, por ejemplo, un rectángulo. Y un texto pues puede ser muy sencillo. Entonces esto básicamente va a ser el esqueleto. Miren que yo simplemente creo un escenario. Ahí está. Aquí le di memoria, añadí elementos a ese escenario y acá esta instrucción no va a cambiar. Simplemente usted añade esa acción y ya. Y con eso es suficiente para que usted empiece a desplegar información. Entonces esta instrucción puede quedar fija y esta también puede quedar fija. Y uno aquí puede añadir elementos a la interfaz. Y acá puede ser el final de esa edición, ¿cierto? Bien ordenado. Listo. Entonces acá lo que esté dentro de estos comentarios, yo voy a empezar a añadir elementos a la interfaz. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo añadir? Añadir un rectángulo. Y yo no voy explorando la información. Entonces miren que él me dice, ah, sí, añade un rectángulo. Él me devuelve un QGraphics Rect item. Eso lo vamos a ver ahorita. Y él me devuelve, o él me pide coordenadas QRect para yo ingresarlo. Bueno, no lo vamos a hacer así, porque él tiene otro método sobrecargado que es ingrese las coordenadas XY, ancho y alto. Entonces yo le voy a decir, vea, ingrese ese elemento, la posición 0,0 de 100% píxeles. Entonces me voy a ir a ese método antes de ejecutarlo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Lo siguiente. Add rect. Entonces, miren que acá hay un ejemplo. Entonces yo lo que estoy haciendo es añadir un rectángulo. Y básicamente ese QRectF es ingrese la posición en X, la posición en Y, ancho y alto. Pero no creo pues como tan necesario ir a este QRectF, pero bueno, no pasa nada. Esta clase define un rectángulo en el plano usando precisión de punto flotante. Simplemente voy a definir coordenadas. Eso es lo que estamos resumiendo ahí. Acá me dan un poquito de documentación. Simplemente estoy diciendo, ah, bueno, esto es XY, ancho y alto tal, ¿cierto? No pasa nada. Tiene obviamente digamos, unas características, hablamos de la construcción desde el sistema coordenado, entonces acá estamos viendo geometría también, o sea, muchas cosas que ustedes ya vieron, geometría vectorial o álgebra y trigonometría, las pueden usar acá y les va a ser de mucha utilidad. Listo. Pero entonces yo voy a construir un rectángulo así. Entonces miren el rectángulo. Ahí tenemos un rectángulo. Eso básicamente es un cuadrado, pues. Podemos poner, por ejemplo, una elipse o un círculo dentro de ese rectángulo. Entonces simplemente sexin o lexina, add elipse, y este también tiene un método que es utilizando el QRectF o el otro método sobrecargado que es donde me diga, vea, deme la posición en XY, el ancho y en alto en píxeles, que son las unidades. Recuerden que en framework dieron, las unidades mías son tales. Y si ejecutamos, vamos a lo siguiente. Mírenlo aquí. Si lo ven, un círculo dentro de un cuadrado. ¿Qué puede hacer uno? Añadirle color. O sea, de aquí yo creo que queda es como mucho aprender a jugar también con eso. Entonces, para que ustedes pues lo interactúen bastante con esto. Entonces yo me voy a ese método, por ejemplo el addRect. Me voy a ir acá. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Por acá.
Ah, bueno, está en el otro. Aquí. Ah, este aquí que fue el que yo utilicé. Mire que él me devuelve un apuntador, esto lo vamos a ver ahora. Añadir rectángulo. Él me da, yo le tengo que dar obligatoriamente XY, ancho y alto. Y él me está pidiendo esto opcional. QPen y QBrush. Esto es opcional. Pero, pues digamos, en este caso vemos el que será el QPen. QPen es una clase para definir el dibujo de líneas y de, digamos, subrayar, por ejemplo, las formas de los objetos. Entonces aquí, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a utilizar, digamos, esta forma para probar. Entonces miren aquí, voy a copiar y pegar esto tal cual, para que ustedes vean cómo funciona. Entonces yo tengo, no, yo creo que este QPainter no me sirve acá. Estamos bien, listo, QPen. Estas características van a ver qué significa. Cuando yo la agregue acá al rectángulo, ¿qué me pide él? Él me pide que le pase la variable tipo QPen. Cuando yo lo ejecute, miren lo que pasó. Cambió el contorno del rectángulo, lo puso con un verde ahí pues fluorescente y líneas punteadas. Eso es para cambiar la forma. Listo. Entonces yo con el QPen yo le puedo cambiar los contornos a los elementos. Por ejemplo, puedo crear otro QPen para... bueno, y acá en documentación. Entonces yo puedo poner una línea sólida, una línea punteada, con dashes, con, digamos, estas líneas, con puntos, dash dot line, o sea, digamos, el guión y el punto, etcétera. Digamos que cambiemos esto por una línea sólida. Solid line. Y este green no me gusta. Vamos a poner un blue. Estos son macros de Qt. Entonces miren que yo solamente con eso ya puedo estar cambiando, digamos, lo que es la decoración, ¿cierto? Esto me sirve obviamente pues para la interfaz gráfica cuando estén creando el juego y la práctica 5. Entonces, por ejemplo, en el QPen, él me dice las características, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren lo que es un round cap, lo que es el square cap, me da, digamos, las opciones de, bueno, qué significa cada uno de esos elementos. Acá inclusive, esto es un ejemplo, cuando trabajan con ese QPen, es para edición de imagen, perdón. Entonces, miren que acá él tiene una aplicación, si usted va a las aplicaciones, que es otra cosa que yo les iba a mostrar. Ya generalmente con la interfaz gráfica ya hay muchos ejemplos. Entonces, por ejemplo, el que ustedes usaron, por ejemplo, para instalar Qt, que es este. Este ejemplo, ustedes debieron de haber verificado cuando tienen instalado Qt. En este ejemplo, digamos, hay muchas cosas de interfaz gráfica que van a ser de mucha utilidad. Entonces, yo ejecuto, por ejemplo, el Colliding Mice. Miren cómo hay una interfaz completa. Yo esto se lo cambié, pues, pero tiene una interfaz completa con unas interacciones. Por ejemplo, esos ratoncitos están todos creados con unas figuras geométricas, con lo que yo les mostré. Entonces, para que tomen como base este ejemplo también, que está disponible en Qt. Es una buena referencia para que ustedes lo usen. O sea, la idea es que utilicen documentación y que investiguen también. Listo. Estamos. Entonces, sí, las coordenadas del escenario empiezan desde 0, 0. O sea, el 0, 0 para mí es donde apareció esos elementos de la escena. Que generalmente son, ya les voy a mostrar cuál es. El origen de la escena es esta. Acá donde tengo el cursor. Ahí donde está la esquina superior izquierda del cuadrado. Y ahí se empieza a construir todas las figuras. Listo.
Entonces, por ejemplo, si yo añado otro círculo, van a ver desde ahí cómo se construye. Por ejemplo, un círculo de 10. A ver. Mira el círculo donde está. Circulito pequeño y que se hace en esa esquina, porque el origen está en la esquina superior izquierda. Listo. Si yo creo, por ejemplo, un cuadradito chiquito, pues digamos para reafirmar eso. Con EQPen, un cuadrado de 50 o de 40. Algo ahí. Mire ese cuadrado. Siempre la referencia es este punto donde yo tengo el cursor. Ese es el origen del escenario. Yo de ahí me puedo ir para arriba, para abajo, para donde quiera. Que es un eje, un sistema coordenado. Listo. Adelante, Juan. ¿Quién va a preguntar algo? Profe, pues entonces la escena pues como coordenadas por defecto, ¿cuáles las toma entonces para ubicarse? Pues ¿Cómo así? sí me van a entender. Por ejemplo, usted tiene el view No. abajo que es el blanquito, ¿cierto? Hola. Sí, sí. Entonces, se crea la escena y ya como directamente pues encima del view donde se posiciona pues en el centro del view como tal. Sí, sale de coordenadas del centro. Entonces, ese es el 0, 0. Ahí está. Pues no sé si está tan centrado, pero sí. El Graphics View, digamos, es el edificio y el escenario es todo esto. Que, como les mostré en ese framework, en la documentación, esto es un eje coordenado. O sea, tiene X positivas, X negativas, Y positivas hacia abajo, X negativas hacia arriba. Y el 0 está exactamente acá donde tengo posicionado el cursor. Ese es el 0 del sistema coordenado. Listo. Y a partir de ahí se construyen todos los elementos de la interfaz. Listo. Ah, pues que yo creía haber leído pues que cuando uno le especificaba pues que tomara como esa parte superior izquierda así en la escena pues para graficar, ella por defecto sí tomaba un eje coordenado pues de dos dimensiones, tomando pues todas las X negativas, Y negativas y eso, ¿sí me hago entender pues? No te entendí, pero creo que vamos a lo mismo. O sea, hay un eje coordenado en la escena que tiene que definirse. Él lo define, o sea, yo no lo definí. Él ya lo definió. Yo lo único que hago es empezar a pintar. Por ejemplo, si yo pongo este otro rectángulo en -10 en X y en -50 en Y, vas a ver que dónde lo va a graficar. Mira que lo puso arriba. O sea, yo hice un desplazamiento, pero hacia arriba, porque el Y negativo es hacia arriba, el Y positivo es hacia abajo. Entonces, el eje coordenado tiene un centro, porque estamos trabajando con coordenadas cartesianas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo muevo la elipse que creé de magnitud 10, yo lo pongo en -50 y el otro en -100 píxeles. Recuerden que las unidades de esto son píxeles. Entonces, mire dónde lo puso. Listo. Bueno, Esto es cuando el eje yo no lo tengo transformado, porque usted puede voltear los ejes, puede pues hacer una transformación de la escena, etcétera. exactamente eso es lo que me refería. Entonces, digamos que por ejemplo la pantalla como uno la acostumbra a ver, siempre está dividida pues en lo que sería pues ¿cómo se llama? El cuarto cuadrante de un eje coordenado, ¿cierto? Pero mire que Sí. ahí sí le está pues graficando como en todo. Entonces uno cómo hace para correr esa escena que solamente, pues se vea solamente ese cuarto cuadrante, ¿sí? Hay Pues que para mirar poder en los verlo. métodos. Eso parte de la exploración que ustedes tienen que hacer. Porque efectivamente, por ejemplo, para lo que es el juego, tiene que ir desplazando la escena. Porque ahí tiene que mostrar una ventana. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros queremos, que ustedes exploren en la documentación. Listo. Entonces, eso hace parte de la escena. View, graphics, view. En estas dos clases está todo ese comportamiento que vos referís. Si usted, por ejemplo, quiere hacer un desplazamiento, eh, ta, ta, acá miren que yo, por ejemplo, puedo cambiar el fondo de la escena. Acá puedo ponerle imágenes, etcétera.
Por ejemplo, miren el drag mode. Esta propiedad toma el comportamiento para desplazar el mouse sobre la escena, mientras que el botón izquierdo del mouse es presionado. Entonces esto también es mucho de exploración. Entonces, por ejemplo, ese drag mode. Vamos a ver una cosa. Set. Entonces llego al set drag mode. ¿Y el que me dice? Utilice este modo. Entonces esto hace parte del graphics view. Yo lo puse aquí, sí. Y este drag mode, ¿cuál es? Vamos a buscarlo. Pues, digamos, ahí complementando lo que, digamos, la inquietud de Juan, puede referirte a cómo se hacen transformaciones de sistemas de coordenadas, porque tú puedes definir que las referencias de coordenadas es un ítem que pones en algún lado específico y ese se convierte como en tu referencia y ya todo lo que puedes mover es referente a ese ítem. Pero te recomiendo que primero, digamos, aprendas a agregar ítems a la escena. Entonces, mira, sube un momento, donde dice map to a scene, súbelo, Jonathan. No, arriba, arriba. Mira todos estos métodos, ¿cierto? Map from a scene, map to a scene, mira que están sobrecargadas bastantes veces. Esos métodos son para cambiar entre sistemas de coordenadas entre los ítems y y el escenario. Entonces, así tú defines cuál va a ser tu sistema de coordenadas. Entonces, ya tú simplemente supón que pones un ítem en un lugar específico y le dices que por favor te mapee las coordenadas al escenario y ya simplemente con decirle eso, él te hace la transformación, que pues son cosas muy sencillas, realmente son sumas y restas, ¿cierto? No es una cosa de, bueno, tú podrías también hacer escalamientos en las coordenadas, entonces ahí pues involucran transformaciones, pero transformaciones lineales. No sé, pues no he explorado hasta tal punto si uno puede cambiar el sistema de representación a tener ejes logarítmicos y ese tipo de cosas, no lo sé, pero seguramente hay alguna cosa que lo permite. Pero para el juego, por ejemplo, solamente haciendo transformaciones que son sumas y restas y algunos escalamientos que se convierten pues en multiplicaciones, pues eso simplemente son transformaciones lineales de las coordenadas, que son cosas que ustedes deben manejar relativamente bien, porque como les digo, son sumas, restas y multiplicaciones, ¿cierto? Pero para que explores un poquito, porque lo importante es que, así como te surgió la duda, empieces a explorar cómo se hacen esos mapeos entre coordenadas. Y si no entiendes, pues ver cuáles son las partes que te generan las dudas y empieces pues a interactuar con esa inquietud que tienes acerca de las coordenadas, que es natural y de las primeras cosas que surgen, ¿cierto? Cuando uno inserta un ítem y obviamente para tener control de dónde es que lo voy a poner y dónde es que voy a aparecer, porque eso es fundamental cuando se está haciendo ya la implementación del juego y que es algo que obviamente como uno no conoce la dinámica de la clase y el objeto que uno está utilizando, pues cuando uno piensa las cosas, uno las piensa de hecho con lógica geométrica cartesiana normal, donde el eje XY se comporta como toda la vida lo hemos hecho. Y obviamente aquí hay que hacer una reestructuración pequeña, donde hay unas alternativas como el map to scene, pero eso ya es como cuestión de la implementación, pero eso no cambia pues nada el asunto de lo que yo me ideé. Sin embargo, se puede convertir en un obstáculo, porque si uno empieza a graficar ahí y no sabe dónde es que están cayendo las cosas, pues mucho menos va a poder saber y ponerlas a interactuar. Pero háganle un poquito a eso lo confunde a uno, pero es importante que se confunda, ¿sí? Porque en esa confusión y en la solución de la confusión, en cambiar de estar confundidos a ser expertos en el manejo, van a sopesar ese obstáculo de venga, ¿y dónde es que caen las cosas? Porque no aparecen arriba, porque no aparecen abajo, porque muevo esto así y se me mueve así. Esas preguntas que les van a aparecer a todos los que se pongan a interactuar con esta clase, poco a poco, el profe de laboratorio y nosotros, pues en las diferentes asesorías que les vamos a dar, vamos a ir dispersando esas dudas. Lo más importante, muchachos, es que aprendan a navegar muy bien por esa documentación. Fíjense que todo ese código que se aparece ahí
que si bien puede parecer una cosa rara, pues no tiene nada raro. Punteros, contenedores, clases, herencias, todo eso ustedes ya están en capacidad de leerlo y de hacerle un seguimiento a que esta clase tiene un atributo que es otra clase y esa clase a su vez tiene otro atributo que tiene otra clase y ya ustedes pueden hacer seguimiento y poder entender esa dinámica de que el graphic view, el escenario, los items a su vez tienen métodos, esos métodos pueden ser heredados o no, puedo sobrecargar los métodos que están ahí que han sido heredados, entonces eso cae en una redefinición, todas esas cosas que yo estoy diciendo ustedes ya lo entienden. ¿Sí? Y sobre ese framework, sobre esa estructura, está desarrollado, diseñado toda esta interfaz gráfica de Qt, que mucha gente dice, ah, profe, eso está muy enredado. Si la apreciación de ustedes es que está muy enredado, realmente no es que eso esté enredado. Los que están enredados son ustedes que no han trabajado lo suficiente y no han afianzado lo suficiente esos conceptos para que eso aún les parezca enredado. Si ustedes ven el método, ah, bueno, listo, esto tiene un puntero, esto tiene un método tipo contenedor, ya entiendo, ¿cierto? Hay una sobrecarga, listo, puedo usar este o el otro. ¿Puedo hacer el mío propio que se llama igual? Claro que sí, lo voy a redefinir, listo. Voy a poner herencia aquí porque esto hereda del tal, ah, listo, hereda de forma pública, hereda de forma protected, todo ese tipo de cosas, claro. Si uno no maneja todo eso, olvídense, obviamente van a estar confundidos y enredados. Pero en fin, bueno, yo les tengo que dejar que tengo una reunioncita. Gracias, cámara. Ahí los dejo, chao.